Elolam. Ministerios Elolam. Muy buenos días, mi amigo, mi amiga, que Dios te bendiga. Una vez más te saluda el Pastor Funes. Damos gracias a Dios por este día tan bello que el Señor nos ha regalado. Sin duda alguna, un día hermoso, precioso. Un día muy, muy bello, muy bendecido. En esta mañana, tarde o noche, a la hora que nos escuches, esperemos que disfrutes el día de hoy, dándole gloria al Señor por lo bueno que es Él. Y el tema que les traigo para hoy es un tema cortito, se llama Una voz de alerta. Una voz de alerta. En realidad, ¿qué es una voz de alerta? Bueno, una voz de alerta es aquella que te avisa de un ataque, de un acontecimiento y de muchos peligros y en ocasiones también buenas noticias. Esa voz de alerta, ¿sabes? Muchas veces, para que me comprendas un poco de esto, es como cuando una persona, digamos, como el caso mío personal, voy a decirlo de esta manera. Cuando mi hijo nació, yo andaba en mi casa trayendo la ropita del bebé porque ya mi esposa estaba en el hospital. Obviamente yo deseaba estar en el momento antes de que él naciera, estar ahí ya para verlo nacer, pero bueno, el niño se adelantó un poco y en el momento que yo entré al hospital, estaba mi suegra, mis cuñadas, muy felices, y me dijeron, ya nació el bebé. Me dieron una voz de alerta, una voz de alegría. En ese momento, digámoslo, una noticia buena. Obviamente yo no sabía ni qué sentía gozo, sentía ganas de llorar, sentía felicidad, sentía de todo.
Curiosamente, lo que más pensé en el momento, además de mi bebé, de verlo, conocerlo, abrazarlo, besarlo, fue también pensé en mi esposa y cómo está ella. Dije de una vez, me dijeron, no, está muy bien. Y luego me llevaron a conocer al bebé, donde estaba en una camita, donde había muchos bebeses, por cierto. Pero fue una alegría inmensa, algo precioso, una noticia maravillosa. Como te decía, hay momentos en que una voz de alerta nos está avisando de un peligro, de un ataque, de un acontecimiento X, peligros, etcétera. La palabra de Dios nos habla en Lucas 21, 5 al 19, donde el Señor les habla a los discípulos, dándoles, como decimos, una voz de alerta, en el cual la palabra de Dios dice ahí en Lucas 21, verso 6, en cuanto a estas cosas que veis, le dijo Jesús a los discípulos, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces dijo Jesús, mira que no seas engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario estas cosas que acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán a mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, dijo Jesús. Sigue mencionando, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra, sabiduría, la cual no podrá resistirse ni contradecir todo lo que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dijo Jesús. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amigo y amiga, el acontecimiento que la palabra de Dios nos está hablando, en realidad es un acontecimiento bastante fuerte, bastante duro. En los últimos tiempos que estamos viviendo, el presente, el ahora y en el momento, el ya, se está mirando prácticamente, amigo y amiga, que las cosas están sucediendo como la palabra de Dios mismo lo ha dicho. Jesús mismo nos está hablando claramente ahí, donde las cosas se están dando tal como Él lo ha dicho. En este tiempo, mi amigo, mi amiga, estamos viviendo en el tiempo de nación contra nación, pueblos contra pueblos. Y ya se anda hablando rumores de la guerra mundial. Pero el Señor dice, aún no es el fin. Pero estas son señales del final.
son señales de las cuales nosotros tenemos que poner mucho cuidado, y el Señor nos está dando esa voz de alerta antes que las cosas sucedan. Amigo y amiga, el Señor nos da una voz de alerta y nos alerta no solamente de que Dios nos alerta no solamente de los peligros actuales que estamos viviendo, sino que muy pronto sonará la trompeta y dice la palabra que un abrir y cerrar de ojos nuestro amado volverá por una iglesia sin manchas, sin arrugas. Pero también nos alerta de un infierno de fuego y azufre que espera recibir no solo a Satanás y sus ángeles, sino también a aquellos que han rechazado el Evangelio de Jesucristo. Aquellos que han rechazado el camino y la verdad, el cual es Jesús. Aquellos que han rechazado al Hijo de Dios. Porque en este tiempo la palabra de Dios nos enseñó, donde hemos leído, de que vendrán personas y serán perseguidas por causa de su nombre. ¿Y quiénes son los que lo van a perseguir sino aquellos que no creen en Dios? Aquellos que niegan la existencia del Señor. Por eso el infierno se llenará de muchas personas dolorosamente, y no lo digo con alegría, sino con tristeza, porque la palabra se cumplirá. La Escritura nos advierte, esa voz de alerta de parte del Señor Jesús nos advierte de que hay un infierno para Satanás y sus ángeles, pero que Satanás quiere llevarte también. Apocalipsis 3:20, versículo 21 dice que el verso 10 dice que Satanás será lanzado al lago de fuego juntamente con él, con todos los ángeles caídos y a los que le engañaba. O sea, el enemigo a los que engañó también se los llevará con él a ese lugar del infierno. Por eso el Señor nos advierte referente a que el infierno es real. La palabra de Dios nos habla en Mateo. Quiero que lo leamos, Mateo 10, verso 28. Ahí la palabra de Dios nos está hablando claramente de este versículo, de lo que le quiero dar a entender a usted, hermano y hermana. En el versículo 10, en el verso 28, nos hace una referencia al Señor y dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No debemos de temer a los que matan el cuerpo, dice, sino al que puede mandar tanto el cuerpo como el alma al infierno. En Marcos 9, verso 43, también la palabra de Dios nos enseña. Ahí en Marcos, vamos a buscarlo para que usted lo vea y pueda ver que lo que estamos hablando es una realidad. En el 9, verso 43, si no me equivoco, dice la palabra de Dios. Ya le voy a mencionar lo que dice en el verso 43 y también vamos a leer el 44. 43 y 44 de Marcos para que usted lo subraye también si tiene su Biblia a la par. Dice la palabra: y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres. Jesús estaba hablando de su muerte. Jesús está hablando de que en ese momento Él iba a morir por los pecados del mundo. Pero la palabra de Dios también nos menciona que cuando Jesús murió, Él descendió hasta las profundidades del mismo infierno. Oiga, qué tremendo. Para predicarle a quienes, a las almas encarceladas, que muchos de ellos murieron sin escuchar la promesa de que venía un Mesías para salvarnos del pecado. Por eso, mi amigo, mi amiga, la palabra de Dios nos habla claramente de esto. Ahora,
Si usted le pone mucho cuidado, en Marcos, quiero que lo busquemos también, en Marcos 9, también en el 43 y 44 dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar, oiga bien, en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Obviamente usted no se va a cortar una mano por no pecar. Lo que el Señor nos está dando a entender es que si vas a tomar algo, corta la idea, corta el propósito, corta el pensamiento, porque no haya ser que vas a entrar espiritualmente hablando manco al cielo es mejor, y no con tus manos completas y llenas de pecado al infierno. Eso es lo que nos quiere dar el Señor entender. Pero esa voz de alerta que el Señor nos está dando es de que usted y yo tenemos que huir de ese lugar tan perezoso, tan desagradable. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y esa muerte de la cual habla el Señor es la muerte segunda, la cual la palabra la llama como la muerte segunda o la separación del hombre de Dios eternamente en el infierno. Entonces esa voz de alerta nos está hablando de que nosotros debemos de huir de ese lugar, debemos de correr, de apartarnos del pecado para no llegar a ese lugar de tormento. Por eso, amigo y amiga, el Señor quiere que usted y yo podamos entender, comprender el plan y el propósito de salvación de nuestro Dios. Porque el Señor nos habla de muchas maneras a través de la Biblia, como el día de hoy, que nos está dando una voz de alerta. Nos está enseñando que vendrían guerras, que vendrían momentos difíciles, enfermedades y pestes, y todo lo que hemos vivido en estos tiempos con la pandemia que vivimos. Y todo eso es parte de lo que la palabra nos alerta de que Cristo viene. ¿Por qué tienen que suceder todas estas cosas? Es por la causa del mismo pecado. Pero esa voz de alerta viene del cielo, no viene de los hombres. Porque es palabra que viene de Dios, palabra bendita de Dios. ¡Qué tremendo! Lucas 9, en el verso 35, las Sagradas Escrituras nos enseñan también referente a esto. Quiero que lo busques si tienes, si no escúchame, en Lucas 9, verso 35. Escucha lo que la palabra de Dios nos enseña referente a esto. Y vino una voz del cielo, oiga qué lindo, vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar escuchar literalmente esa voz del cielo? Cuando el Padre habló a los que estaban ahí, cuando Jesús fue bautizado o estaba siendo bautizado por Juan, y escuchar esa voz, dice que de una nube. Dice, y vino una voz desde la nube que decía estas palabras: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Te puedes imaginar escuchar esa voz? Entonces la palabra de Dios nos está dando una voz del cielo, una voz de alerta, una voz que nos está pidiendo a gritos que nos arrepintamos y busquemos su presencia. En Juan 5, verso 25, también las Escrituras nos enseña algo muy hermoso ahí en San Juan 5, verso 25. Y la Escritura nos habla de la siguiente manera. Escucha: de cierto os digo, dice el Señor, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. ¿Escucha esa parte? Dice la palabra de Dios, y oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. La palabra de Dios nos está hablando del rapto de la iglesia,
Nos está hablando de que Cristo viene. Nos está hablando, dándonos una voz de alerta de parte de Dios mismo en su letra, en su palabra, en su voz, de que Cristo viene y llevará a su pueblo a vivir con Él. Esa voz de alerta nos hace ver de que hay un infierno, pero que también esa voz del cielo nos dice el Señor que debemos de buscarlo y ser salvos porque Él es nuestro Salvador. En Hebreos 4, quiero que lo busquemos también, en Hebreos 4, vamos a buscarlo, que dice la palabra de Dios también ahí, para que usted y yo podamos entender aún mejor. Hebreos 4, 12 y 13. Qué tremendo, mi amigo, mi amiga, cómo la palabra de Dios se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Al pie de la letra se ha ido cumpliendo las Sagradas Escrituras y todavía hay quienes están dudando de la palabra misma de Dios. Escucha lo que dice la palabra de Dios y te la voy a leer una vez más en Hebreos 4, 12 y 13. Escucha. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta a su presencia. Antes, bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, amigo y amiga, tenemos que darle cuenta a aquel a quien dice que delante de sus ojos todo está descubierto. Y lo más tremendo de todo, dice la palabra, que su palabra es viva y eficaz. En pocas palabras, se cumplirá al pie de la letra. Y si la palabra de Dios dice que hay un infierno, hay un infierno. Si la palabra de Dios dice que hay salvación a través, obviamente, de su Hijo Jesucristo. Podemos creerle a Él. El Señor nos está dando esa voz de alerta para que le busquemos en presencia y busquemos la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Porque hay una voz de alerta, de salvación. No temas. El Señor nos dice, no temas. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera. Voy a leerlo para ustedes, para que ustedes lo busquen también en su Biblia, en Juan 3:16, donde la palabra de Dios nos confirma esta bendición, esta hermosura de gracia y de misericordia de parte de Dios. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué te parece? Esa voz de alerta nos dice que a través de Jesús somos salvos. En el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Nadie nos puede salvar, ni Marcos, ni María, ni Lucas, nadie. Y ellos no pueden interceder por nosotros, ninguno, porque están muertos y ninguno de ellos es Dios. Ninguno de ellos tiene el poder ni la autoridad que el Hijo de Dios tiene, porque Él es Dios mismo. Y es en el único en quien podemos ser salvos. Porque no envió Dios, dice la palabra, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Él. Porque el que en Él cree, en Jesús, porque el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces la gente no es condenada solo por su pecado, sino por no creerle a Él. Porque cuando una persona, aunque tenga pecado, pero si le cree a Él, Dios le limpia de todo pecado,
dice la palabra de Dios, que el que le confiesa será salvo. Entonces, amigo y amiga, el Señor quiere que tú seas salvo, que tú recibas la salvación de parte de Cristo. Porque esa voz de alerta nos hace ver de que Él viene pronto y está a las puertas. Está a venir. ¿Qué le parece? Y para terminar, San Juan 3. Quiero que lo busques también. Juan 3:36. En Juan 3:36, amigo, escucha qué hermoso lo que la palabra de Dios dice. El que cree en el Hijo en el Hijo de Dios, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios, el Padre, estará sobre él. ¿Qué te parece? ¿Y sabes por qué? Porque la palabra dice que el Padre ama al Hijo y todas las cosas han sido entregadas en su mano. Entonces aquellos, el que no le cree a Dios, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. En el Hijo de Dios, no en Marcos, en María, en Juan, en San Juan, ninguno de ellos. Dice el que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa y busca a otros métodos, otras personas que ya están muertas, que no son dioses. Si buscan a otro fuera de Dios, dice la palabra misma, que el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira del Padre estará sobre esa persona, sobre él. Entonces, amigo y amiga, esta es una voz de alerta que nos da el Señor. Esa voz de alerta nos está advirtiendo de una vez por todas de que Cristo viene, de que habrá un juicio, de que haya un infierno, pero que también hay un cielo. Nos advierte de que Jesús es el Señor y que es el único camino. Y nos advierte que el que cree en su Hijo será salvo, más el que rehúse, más el que quiera desviarse a otra cosa que no dice la palabra de Dios, será condenada. Así de sencillo. Grande, niño, pequeño, adulto, todo aquel que ya tenga conocimiento del mal, si no se arrepiente, será condenada. Y no porque Dios quiera condenarlo, porque Él no condena a nadie, dice la palabra, sino que aquellos que no crean en Él serán condenados. Y el que cree en Él le entrega su corazón y le sirve. Pero aquella persona que dice yo le creo, pero hace lo contrario, el tal, dice la palabra, es mentiroso y no será salvo. Así de sencillo. Que Dios te bendiga. Te saluda el pastor Funes del Ministerio Elulam y nos estaremos escuchando, si Dios lo permite, el próximo sábado, 9:30. Si Dios lo permite, ahí va a estar en YouTube las predicaciones. Puedes escucharlas cualquier día, en la noche, en el día, en la tarde, como quieras. Ahí puedes meterte. Por favor, comparte estos mensajes, porque es importante que todas las personas tengan esa voz de alerta, para que sepan que Cristo les ama y que Cristo viene pronto, y que el juicio para este mundo se acerca. Lastimosamente, pero es una realidad. Pero Jesucristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados y debemos de recibirlo. Recíbele en tu corazón. Dile: Señor, te recibo, te entrego mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y perdona mis pecados. Y la palabra de Dios dice que la sangre del Cordero de Dios te limpia de todo pecado y que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas serán hechas nuevas. Que Dios te bendiga y que la gloria de Dios sea contigo. Y nos despedimos con un canto de alabanza precioso de parte del Señor para vuestras vidas. Que Dios te bendiga. Ministerios Elulam.
medio de la nada, agoté mis recursos y no funcionó. Sin saber qué hacer, sintiendo así que mi mundo terminó. Tanto dolor sentí en mi alma, sin saber qué hacer, me inundaba el temor y se escuchó una voz que mi nombre llamaba, viéndome la calma, y me dice que todo estará bien. Y me infunde aliento y fe, y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar, y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Cuando el viento me arrastró y todo se llevó, me sentí tan vacía, tan falta de amor.